Bueno, pues ahora yo creo que sí, que ya estamos todos, ¿eh? Para los que no os he dicho antes, me llamo Pepe. Cuando queráis, pues si queréis alguna cosa, preguntarme según voy contándoos o algo, o luego al final me podéis preguntar cuando queráis. Vamos un poco a hablar sobre la historia del Casino Obrero de Béjar. Esto es una institución que lleva en Béjar 133 años funcionando ininterrumpidamente. Como comprenderéis, sería una historia muy larga que contar. Yo lo he resumido un poco, digamos, en 5 puntos. El primero vamos a tratar de ver la necesidad de por qué se crea el Casino Obrero. Luego vamos a ver cuál es la fundación y los distintos sitios donde ha estado y donde se encuentra actualmente. Luego también la obra social por la que se crea el Casino Obrero y la obra cultural y homenajes que se realizan y la parte recreativa. A ver, en Béjar, a finales del siglo XIX, sobre el 1881, ya existían distintas asociaciones. Era una época en la que en Béjar había trabajo, entonces había muchas inquietudes, pero yo diría que había mucho trabajo, pero quizás, a pesar de haber asociaciones, las asociaciones eran más de tipo recreativo, menos culturales. Entonces, partiendo de esa base, algunos miembros de otras asociaciones pues se juntan y deciden crear una asociación que fuera más cultural y que al mismo tiempo sirviera para de ayuda a las necesidades, cubrir una serie de necesidades que en aquel momento tenían los trabajadores que había en Béjar. Esto se juntan y sus fundadores son don Nicomedes Martín Mateos. Nicomedes Martín Mateos es un filósofo bejarano, fue alcalde, fue diputado, pero fue sobre todo un filósofo que desarrolla la teoría de la tolerancia que algo que hoy día pues yo diría que se nos está un poco olvidando y la estamos dejando, que quizás si tuviéramos un poco más de tolerancia y de comprensión uno a lo otro y la lleváramos a la práctica, pues a lo mejor esto nos haría que funcionáramos mejor. Ahora soy pequeño quizás para entender algún tipo de cosas, pero bueno, yo creo que podéis ver las situaciones con las que nos vamos encontrando en casa. Otro de sus fundadores es Juan García Nieto, que como hemos visto arriba están expuestos en la sala de juntas, y otro don Luis Caballero Nogarel. Estos se juntan y después de muchas reuniones que ellos van teniendo, un 28 de diciembre de 1881, pues se funda el Casino Obrero. Empiezan a redactar los estatutos y estos estatutos son aprobados en enero por el Gobierno Civil en enero del 1882. Como decía antes, el objetivo principal era que tratar de que el casino cumpliera unas funciones dentro de Béjar, no solamente recreativas, sino que también pudiera dar un servicio de ayuda y cultural a aquellas personas que en aquel momento vivían en Béjar. Una vez que deciden y se funda el casino, tienen que buscar un sitio donde juntar a los socios, que ya en un principio son 260 personas las que se apuntan y con las que inician este. La primera sede del Casino Obrero estuvo, que entonces era Casino Social, se llamaba, estuvo en la calle Mayor de Pardiñas, que es, para que lo conozcáis, frente al reloj de San Gil, no sé si sabéis dónde está el Museo Mateo Hernández hoy día. Pues allí en una casa es el primer sitio donde está la sede del Casino Obrero. Pasado 14 años, el casino se traslada aquí a la Puerta de Ávila, aquí muy cerquita, a la Puerta de Ávila, donde está hoy el Banco Central Hispano. Ahí es la segunda sede del casino.
ahí está unos cuantos años y posteriormente se traslada ya a la calle Isabeles, que la calle Isabeles es esta cuando salimos, ahora explicaré, toda esta calle hasta la Puerta de Ávila, desde aquí hasta allí, y os explicaré por qué. Y se traslada aquí a una casa que ahora, si veis, hay un solar ahí que está derribado, que es un palacete, era un palacete que se llamaba la Casa Calahorra, y esa es la tercera sede. Y al final se traslada donde nos encontramos hoy, ya en el 1885. Y aquí llevamos ininterrumpidamente 119 años. Os diré que este edificio, en sus orígenes, fue un convento, y fue un convento de la Anunciación Franciscanas Isabeles. Por eso, de ahí se recibía el nombre toda esta calle de Isabeles, de las Isabeles, porque toda esta calle, desde aquí hasta la Puerta de Ávila, pertenecía al convento. Esto pertenecía al convento porque no solamente había un convento, sino había casa de clausura, había orfanato, había casa donde se recogían a señoras mientras que sus maridos iban a la guerra. Pues era costumbre en aquel entonces a las mujeres, sobre todo si estaban solteras y no tenían hijos, llevarlas a un convento para que en teoría estuvieran bien cuidadas. 2 años más tarde de esta acción que ejecuta el gobierno, sale a subasta todas estas casas que hay, como os digo, desde la Puerta de Ávila hasta aquí. Todas estas casas pues son adquiridas principalmente por personas que quieren hacer su casa solariega, personas, pues fabricantes que en aquel momento existían, comerciantes en Béjar, y casas muy importantes, como he dicho antes, la Casa Calahorra, que era un palacete también con arconadas y muy bonito, además todas con vistas al Castañar, todas ellas. Hay un edificio muy especial en esta calle que es precisamente este, y es comprado por un señor llamado Vicente Pérez, para que en él hacer su fábrica de paños y su propia casa. Y es donde hoy precisamente nos encontramos, de donde está la sede del Casino Obrero. Hay una cosa que casi todas las casas estas, cuando se empiezan a reconstruir después de que son conventos, se construyen con piedra de granito. Hay un artesano en Béjar, un señor llamado Casimiro Hernández, no sé si os sonará Casimiro Hernández. Bueno, pues os diré que era el padre de Mateo Hernández. Por si no os suena, es un escultor bejarano que se dedica a tallar únicamente en piedra. Tenemos hoy en Béjar lo que es el Museo Mateo Hernández, como decía antes, que está allí al lado del reloj de San Gil. Es un escultor muy importante que se exilia a Francia, y allí es donde principalmente tiene y ejecuta toda su obra. La mayor parte de la obra de Mateo Hernández está ejecutada sobre las piezas que tiene, son sobre animales. Él le gusta mucho la naturaleza, y la mayor parte, quitando la mujer bañista, que quiere hacer una estatua precisamente a su compañera, a su mujer. Las demás, casi todas, son dedicadas a animales. En este edificio, precisamente, el dueño quiere que sea un edificio distinto a los demás. Entonces le encarga al arquitecto que lo construye, que le está dando o haciendo la reforma, pues que le haga algo muy especial en sus galerías. Como os dais cuenta, antes os he dicho que os fijarais en los arcos de la galería de arriba de la biblioteca, y estos que son iguales. Mateo Hernández le encarga a su hijo, Casimiro Hernández, le encarga a su hijo que haga un tipo de arco y de capitel que sea diferente al que normalmente se hacía. Normalmente veis que los capiteles que se suelen ver por todos los sitios son con hojas. Él crea este tipo de capitel
con lo cual el casino tiene una obra viviente de Mateo Hernández dentro de sus propios muros, que me parece que es una cosa importante. Otra de las cosas que querría deciros es que ya en 1897, al finales casi del siglo XIX, se reforman los estatutos, ya con una junta elegida por los propios socios, porque hasta entonces había sido elegida pues, por los fundadores, pero a partir de entonces ya se empieza a elegir por los propios socios, y así se viene haciendo año tras año, que se va renovando la junta del casino por mitades. El Casino Obrero, como os he dicho antes, se crea con un objetivo fundamental, que era tener una obra social, es decir, el que ejerciera en Béjar no solamente el recreo, el poder tener, sino que también una obra social. Esta obra social se refleja en muchísimas cosas a lo largo de la historia del Casino Obrero, tratando de que las personas de aquel entonces de Béjar pues tuvieran una mayor cultura y que pudieran, además de cultura, se pudieran ayudar unos a los otros. Vivimos en una época en la que no existe ni seguridad social, no hay ayuda económica para cuando un trabajador tiene un accidente o tiene una enfermedad. Entonces, entre los propios socios del casino se empiezan a realizar colectas y se empiezan a ayudar unos a los otros. El propio casino como tal también hace, ya desde su fundación, obras de teatro, se empiezan a hacer, que la hacen los propios socios, se empiezan a hacer sorteos, se empiezan a hacer una serie de tipos de cosas para poder ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. De hecho, a finales del siglo XIX, principio del XX, durante las Navidades, pues se hacen sorteos, se hacen obras de teatro y se reparten, una cosa curiosa, 25 pesetas a cada una de las asociaciones más necesitadas que había en Béjar, como por ejemplo era Hospital, que en Béjar entonces teníamos un hospital que está en lo que conocemos hoy por el convento de San Francisco, el Buen Pastor, que es otra de las instituciones centenarias de Béjar, que es muy importante el Buen Pastor, las Hermanitas y también el Colegio de Huérfanas, que existía también ya en Béjar en aquella época. Hay cosas que se siguen realizando, como son el sorteo que se viene realizando año tras año también, aunque con otros objetivos, para ayudar, ahora en vez de a los socios, para ayudarse el propio casino a sí mismo, por la situación económica que tiene, se viene realizando todos los años pues el sorteo de Navidad. Y otra de las cosas que se siguen poniendo desde aquel entonces y se sigue manteniendo es el que cuando fallece un socio se ponen lo que llamamos los crepones o un paño negro en el balcón, pues como señal de luto por aquellas personas. El casino sigue a lo largo de toda su historia participando de la vida activa de Béjar, como podemos ver, cientos de cosas. Voy a enumerar algunas de ellas, y es cuando se crea la escuela de entonces que se llamaba de maestría, hoy el Instituto de Río Cuerpo de Hombre, que acompañó luego de la Escuela de Ingenieros Superior. El Casino Obrero ya de sus fondos pone 2.000 pesetas de aquel entonces para tratar de poder realizar, porque no había fondos suficientes, y él pone 2.000 pesetas para que se puedan hacer. En 1933 colabora activamente también con la creación de una empresa textil de paños llamada Tesa, que hoy también desgraciadamente ya ha desaparecido. Esto está a la caída de lo que conocemos por Los Pinos. Ha desaparecido esta industria, lamentablemente. Bueno, en Béjar hasta entonces se hacían paños únicamente, pero a partir de entonces se ve que se crea la necesidad, o se ve que es importante el que haya otro tipo de paños, como pueden ser paños más finos.
y se crea una empresa a través de socios en la cual también colabora el Casino Obrero con 6.500 pesetas de aquella época, y en aquel momento no las tiene. Sin embargo, ve que es necesario el participar para poder dar trabajo a más personas y colaborar, y pide un crédito a una banca que había propia también en Béjar, llamada García y Cascón, para poder colaborar y tener y fabricar aquellos paños. Pasando los años, en 1960, el Ayuntamiento de Béjar y el alcalde que en aquel momento había, don Ramón Ollero Gregorio, ven la necesidad de que en Béjar, una vez que se terminaba de los colegios donde vais vosotros, Filiberto Villalobos, las Amantes, las Salesianas, entonces también ya el de los Prados empezaba a funcionar, el de Montemario, pues la gente tenía que marcharse a estudiar a Salamanca si quería hacer un bachillerato o educación secundaria. Entonces ven la necesidad de crear un instituto en Béjar. Es lo que conocemos por el Instituto Ramón Ollero Gregorio, que es el que está en la Plaza Mayor, al lado del Ayuntamiento y enfrente del Salvador, que hasta entonces pues estaba prácticamente en ruinas y había sido palacio ducal, aparte de, bueno, anteriormente había sido otras muchas cosas. Y el Casino Obrero también en aquel momento invierte allí 25.000 pesetas, es decir, siempre tratando de colaborar con la sociedad bejarana. En esa época, anterior a esta época también, en el 1930, como decía antes, el casino es creado para hacer una obra social. Entonces ven que hay niños que bien o por enfermedad o bien porque sus padres, no es como hoy día, que todos prácticamente, gracias a Dios, tenemos coche y todos los que estáis aquí hoy conocemos el mar, conocemos la montaña, conocemos el esquí. Entonces esto no existía, pero había personas, había niños que necesitaban, o bien por enfermedad, sobre todo, el salir de Béjar e ir a balnearios. El Casino Obrero también colabora y traslada niños pues a balnearios como era el de La Toja, el de Pedrosa de Oña, etcétera, etcétera, durante las vacaciones, con el fin de que pudieran estos niños mejorarse y tratar de, cuando volvieran a casa, pues que vinieran con otros gestos. Hay una cosa y una función muy fundamental que el Casino Obrero, que no quisiera dejar sin pasar de alto, es esta labor social que el Casino Obrero viene desempeñando en Béjar. Y es que en varias ocasiones, ya desde el gobierno central, un poco porque veáis la importancia que tiene, que va ganando poco a poco el casino a través de los hechos que se van realizando, ya desde el gobierno central le es consultado el que haga borradores de ley para, sobre todo, en cuanto a hacer reformas laborales o reformas de trabajadores, reformas sobre los gremios, sobre cómo hacer legislar una huelga, asociaciones de trabajadores, salarios de los trabajadores, participación en beneficio, derechos de la mujer, sobre todo, que entonces pues trabajaban muchas mujeres, pero siempre, bueno, hoy también seguimos un poco con eso, ¿no? Pero que cobraban menos y digamos que eran como una segunda categoría. Entonces el casino además trata de que esto se tenga un realce sobre la mujer, y siempre en todas las negociaciones que hace, pues trata de que la mujer trabajadora pues tenga un realce y tenga una importancia dentro del mundo laboral. De hecho, en el casino es uno de los primeros sitios donde se empieza a dar voz a que las mujeres puedan votar, ser socias, y es uno de los sitios en el cual, que esto hasta hace muy reciente, por el año 2000, tiene una primera presidenta el Casino Obrero, Isabel.
es la primera presidenta. Dentro de las asociaciones de Béjar siempre va un poco, digamos, por delante. Es muy conocido como en el año 1900, sobre el 1903, el Casino Obrero interviene para poder llegar a hacer un convenio entre los trabajadores y los empresarios textiles. Esto es después de que ni el ayuntamiento ni el gobierno civil fueran capaces de que se llegara a hacer un convenio, y después de 6 meses de huelga el Casino Obrero es capaz de redactar un convenio en el que se pongan de acuerdo tanto los trabajadores como los empresarios para que puedan continuar trabajando la industria textil, y de hecho pues se llega a firmar ese convenio para que puedan continuar, después os digo de 6 meses de huelga, es decir, que llevaban ya un tiempo importante. Y este convenio, bueno, pues como dato os diré que se firma el 6 de marzo, se firma del 1904, después de esto, de que llevaban ya 6 meses de huelga. El Casino Obrero, bueno, pues interviene, como os decía antes, en todo lo que sea de que Béjar pueda tener un bienestar, tanto sus socios como la ciudadanía en general, un bienestar tanto, por hacer un poco de resumen, tanto en lo laboral como en lo cultural, como en lo social, como en todos aquellos aspectos que puedan esto. El Casino Obrero también forma parte de distintas organizaciones que son nombrados porque al verle el realce que tiene y la importancia que tiene el Casino Obrero, pues algunas de las personas, como es don Francisco González Clemente, lo que conocemos por la Peña La Cruz, no sé si lo habréis oído nombrar, pues forma parte de esta junta, le nombra miembro al presidente para que forme parte para dirigir los bienes que esta asociación tiene del patronato de don Francisco Clemente González. Llega un momento, porque os deis cuenta un poco de la importancia que el casino tiene, que tiene en Béjar, es que a través de todo esto que os he ido explicando, el presidente del casino tiene una importancia tan fundamental como podía ser el alcalde de Béjar, es decir, porque hasta aquí vienen a hacerle consultas, como he dicho, desde un gobierno central, desde el gobierno civil, de todos los problemas que hay en Béjar, y además, sobre todo, al implicarse, es decir, que el Casino Obrero, quiero que os quede claro, que tiene una importancia dentro de la sociedad bejarana muy importante, sobre todo en aquella época. Hay otra parte de la que os decía antes que me gustaría hablaros, es la parte cultural y de homenaje. La parte cultural no podía pasarse sin que os diga la biblioteca que os hemos enseñado antes, una biblioteca que actualmente pues cuenta con aproximadamente unos 7.000 ejemplares, y como os decía arriba, no solamente son libros de lectura, sino también son libros de consulta y de investigación, libros en los que hoy día pues vosotros ya hoy con internet y con todo esto que tenemos en casa pues se pueden realizar, pero imaginaros que esto no lo tuviéramos. Entonces se acudía al Casino Obrero, donde se venía a estudiar, donde se venía a hacer consultas, donde se venía a hacer investigaciones. El Casino Obrero hace muchísimos homenajes, a él también se lo han hecho, como luego veremos, pero él también realiza muchos homenajes a muchísimas personalidades. Os diré algunas porque podríamos estar enumerando, cantidad de ellas, pero os diré algunas sí por encima, como por ejemplo a Mateo Hernández. Mateo Hernández, como os dije antes, además de que es un escultor muy importante a nivel nacional, y es bejarano, nacido en Béjar, que como os dije tuvo que exiliarse, y de que tenemos la suerte de tener aquí en el propio casino, tener su obra viva en los capiteles estos y en los arcos, pues es una persona muy olvidada en aquella época por los bejaranos y por la sociedad aquella. Entonces el casino promueve que el Ayuntamiento de Béjar le sea concedida
la medalla de oro. Desgraciadamente, cuando el Ayuntamiento de Béjar se la concede a Mateo Hernández, pues ya ha fallecido, pero se le concede a título póstumo. Se conceden también distintos homenajes a González Macías, que es otro escultor, como he dicho antes, que tiene arriba la cara de Florentino Hernández Gibral. Se hacen homenajes muy importantes y más recientes también a don Florentino Hernández Gibral. También al Casino Obrero, como os decía, se le hacen distinciones. Antes hemos visto en la sala de juntas dos de las más importantes que tiene el casino. Cuando cumple los 100 primeros años al casino, el Ayuntamiento de Béjar le concede la medalla de plata. Esto es en 1981. Y al hacer los 125 años y viendo la labor que desarrolla dentro de la ciudad de Béjar, el Ayuntamiento que hay en el momento del 2006, en el año 2006, le concede la medalla de oro al Casino Obrero. También querría resaltar pues cosas como, por ejemplo, por esta tribuna han pasado cantidad y cantidad de personas a dar conferencias a sala, como explicaba antes, además de la sala de exposición, de que siempre hay alguna exposición de cuadros, no solamente de artistas bejaranos, sino también de otro tipo de gente que viene de fuera, de personas, pues también por esta casa han pasado y casi todas las semanas o casi todos los meses continúa habiendo algún tipo de conferencia. Estas conferencias pues se van adaptando según a las necesidades de la sociedad que hay o aquellas cosas de tipo de cosas que hay en este momento en la sociedad. Os enumeraré algunas que a mí por lo menos me llamaron mucho la atención cuando entré aquí al Casino Obrero. Yo soy socio de este casino desde que tenía 18 años, que era cuando nos dejaban entrar, es decir, que ya ha llovido mucho, y entonces siempre he tenido mucho interés por el casino. Pues, por ejemplo, una de las personas que a mí me llamó la atención mucho el que pasaran por aquí era don Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca, era un vasco, pero era una persona que tenía un interés grandísimo por Béjar y por las necesidades y sobre todo por el mundo laboral de Béjar. Y de hecho, cuando más, esta época que os contaba antes de las huelgas de Béjar, en dos ocasiones vino. Y en una de las ocasiones este casino tuvo que restringir la entrada, además de, porque eran abiertas, las conferencias siempre son abiertas para los socios y para todos los demás, pero tuvo que llegar un momento, no dejar pasar más personas, porque había tal cantidad de personas que ya no se cabía en el salón para poder escuchar a don Miguel de Unamuno. Camilo José Cela es otra de las personas, otro escritor español, Calvo Sotelo, por ejemplo, un político, Josefina Caravia, Fernando Sánchez Dragot, que todavía vive, es contemporáneo nuestro, y también contemporáneo nuestro es José María Díez. José María Díez es una persona que es profesor de la Universidad de Salamanca, fue vicerrector durante muchísimos años y es una persona que está muy interesada por todo lo que sea Béjar y por el desarrollo también de Béjar, el desarrollo cultural. De hecho, tiene distintas publicaciones y distintos libros escritos sobre Béjar y sobre la cultura, como en una época, a finales del siglo XIX, principios del XX, sobre la educación en Béjar y la analfabetización que había en aquel momento. Es también el escritor del libro que tenemos, que tiene el Casino Obrero, que fue ya publicado en el 2007-2008, y es el escritor del libro. Es un investigador, es una persona que siempre que se le llama acude a todo aquello que necesita Béjar. Forma también parte del Grupo Cultural San Gil, del Centro de Estudio Bejarano, etcétera, etcétera. Otra cosa que quería también que supierais, que me gustaría que esto, es que ya en el 1970 se hace otra reforma de los estatutos de Béjar.
Y ya esta Junta, siguiendo y sin olvidarse nunca del lema, crea lo que vemos hoy, el escudo, de lo que es el escudo, porque hasta entonces no teníamos ese escudo, era diferente. El escudo este del Casino Obrero de Béjar. Y como veis, hay una cosa que sigue manteniendo desde el principio, que es los objetivos fundamentales: instrucción, moralidad y recreo. Pero además incorpora una abeja. La abeja de Béjar, el escudo de Béjar, sabéis que tiene 5 abejas y es símbolo de laboriosidad. Es decir, es un símbolo de que los bejaranos son muy laboriosos, y entonces quieren que se siga, que el casino tenga esta abeja puesta en su escudo, puesto que se manifiesta dentro de todo ello. Bueno, como os decía antes, la biblioteca, el que tiene actualmente unos 7.000 volúmenes, cuenta con importantes colecciones de libros, como he dicho antes. Tiene algunos Quijotes muy antiguos, que son muy importantes en el ámbito de la ciudad de Béjar. El casino, desde siempre, trató de crear, y ya crea en el 1952, un concurso literario, que es un poco quizás lo que yo diría que hoy nos reúne aquí, el que este año, en el 2014, pues es un concurso literario infantil y que va a versar sobre la historia del Casino de Béjar. Pues ya en el 1952 ya el Casino Obrero crea este concurso literario. Ha sido muy diverso. Durante algunos años luego desaparece, pero se retoma por las juntas en el 1967 y se continúa pues hasta nuestros días. Esto unas veces se hace sobre paisajes, otras veces sobre otro tipo de literatura, sobre alguna cosa concreta, otras veces libre, pero se viene realizando año tras año. Para no cansaros ya mucho, vamos a entrar con la parte más recreativa del casino. La parte más recreativa del casino es aquella en la cual pues los socios pueden venir, digamos, un poco a divertirse y a pasar el rato y distraerse de sus actividades laborales o de los problemas que tengan en casa. Siguiendo cumpliendo esta función, el casino, ya por el año 50, cuando apenas había televisiones, compra una televisión y para que los socios puedan acudir y ver, sobre todo los fines de semana, que era cuando más gente venía, pues a ver las cosas, el noticiero, porque entonces hoy tenemos hasta 2 y 3 televisiones en casa, pero entonces no la había. Y sin embargo el Casino Obrero pues compra una televisión para que puedan venir los socios a verla y pasar aquí el rato. El casino viene realizando una serie de excursiones, pero siempre culturales, es decir, una parte recreativa en la cual pues hace para que los socios que van a estas excursiones se lo pasen bien, conozcan la ciudad donde se va, pero además también conozcan pues aquellos monumentos, aquellos museos, todo aquello que pueda dar un mayor conocimiento a los bejaranos. Hay excursiones como son muy importantes que se siguen realizando, que es año tras año al Teatro de Mérida, para ver una obra de teatro en la cual pues los socios, además de visitar la ciudad, los socios o aquellas personas que van, pues se ve luego una obra de teatro dentro de lo que es el marco incomparable que es el Anfiteatro Romano de Mérida. Y bueno, ¿qué más cosas podría decir? También se han hecho, y ahora ya menos, pues concursos filatélicos, han servido para hacer intercambios de sellos, que en un momento determinado en el Casino Obrero y cuando cumple los 100 años, pues se crea un sobre y un matasello especial conmemorativo de los 100 años del Casino Obrero.
Y bueno, pues actualmente, pues eso, se siguen con los campeonatos de chinchón, femenino, de remi, de billar, etcétera, etcétera. Y para terminar, me gustaría que os quedara claro esto, la importancia que tiene el Casino Obrero dentro de la ciudad de Béjar, la importancia que ha tenido y que sigue teniendo. Y animaros, para que lo digáis en casa también, que si no son vuestros padres socios, se hagan socios del Casino Obrero. Se pueden hacer. Es muy poco lo que se paga al mes, pero es una institución bejarana que, como otras, que el Buen Pastor y algunas otras, yo creo que no deberíamos dejarnos caer en Béjar. Y esto solamente pasa porque cada vez seamos más socios y no que lamentablemente cada vez somos menos socios, porque van falleciendo, otras personas económicamente no pueden y entonces se van borrando. Pero me parece que es una cosa importante el que seamos capaces de mantener aquellas instituciones que nuestros antepasados y nuestros mayores nos han dejado, que seamos capaces de mantenerla. Entonces, aunque vosotros ahora sois pequeños, pero que esto lo comentéis en casa y que animéis a que vuestros padres puedan, porque cuando seáis un poco más mayores sí que podéis venir pues a utilizar la biblioteca, porque hay cosas que no todo el internet lo da, sino que hay que verlo en libros y poder libros que hay aquí muy antiguos, poderlo estar y tenerlos en la mano y consultarlos y que os puede servir de investigación. Pues entonces yo, para no cansaros más, no os diría ninguna cosa más. Si queréis preguntar algo o alguna cosa o algo que os haya quedado, y si no, pues yo no tengo más que contaros. Pues si no tenéis que preguntar nada, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro silencio, que me has mirado. ¿Vale? Pues muchas gracias.